Estamos viendo el tema, cómo Dios bendice tu familia. Ahora, ¿usted quiere esa bendición de parte de Dios? ¿Usted cree que Dios sí hizo esas promesas para la familia? Y sabe, Dios es un Dios santo, justo y perfecto. Y Él lo que quiere es que entendamos hoy cómo es que Él bendice nuestra familia. Y para ello recordamos en Jueces 6, en el versículo 1, que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Resulta que en el tiempo de Josué, después de Moisés, cuando estaban en la tierra prometida, entonces había un hombre que recibió de Moisés toda la dirección de liderazgo, que fue Josué. Y Josué murió, y hubo un tiempo en ese momento de 300 años donde se le llamó o se le conoció como el tiempo de los jueces. De los jueces. Y los israelitas, dice acá, que hicieron lo malo delante de Dios, se pusieron a adorar ídolos y fueron atacados por un grupo llamado, ¿cómo? A ver, ¿cómo se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Los madianitas. Y los madianitas era un pueblo cananeo que vivía en esas tierras y constantemente venían a atacar al pueblo de Israel. Como ellos habían hecho lo malo delante de Dios, entonces Dios le dijo a los madianitas, o mejor dicho, mandó a los madianitas para que atacasen a Israel. Y Israel constantemente era atacado por ellos y ellos se robaban todas sus cosechas, sus asnos, sus burros, todos se lo robaban, todos se lo llevaban. Dice la palabra que eran como estos animalitos, como langostas que venían y razaban con todo Israel, hasta con sus trigos, con todas sus cosechas, sus ganados. Pero sabe, la palabra Madián o madianita significa escasez, pobreza, miseria, temor, destructor, tristeza, langostas que devoran todo a su alrededor. Y cuando vemos esto y lo aplicamos a la familia, nos damos cuenta que tal vez muchos madianitas han pasado por tu vida y tú trabajas y te esfuerzas grandemente y traes y recoges el trigo, la cosecha de tu casa y tratas de ahorrar ese dinero, pero rápidamente viene un madianita por detrás y te empieza a robar tu cosecha. Y lo que querías disfrutar con tu familia ya no lo puedes disfrutar. Ya no puedes llevarlo siquiera a un restaurante a disfrutar. ¿Por qué? Porque ya no hay dinero, porque la cosecha se fue. Y aquí es donde tenemos que entender por qué sucede lo que sucede. Y en el pueblo de Israel, ¿qué estaba pasando? Ellos se habían alejado de Dios, habían colocado ídolos en sus vidas, y estos ídolos hicieron que Dios se enojara con ellos y quitara su mano de protección. Entonces vinieron la escasez, la pobreza, la tristeza, la miseria, la falta de amor, todo esto en el pueblo de Israel como tal. Pero Dios vio a un hombre llamado Gedeón, y cuando le vio, dice que lo buscó debajo del árbol, un árbol allí frondoso que había, muy conocido, que se llamaba el reposo de Dios. Y en ese reposo de Dios, mientras Dios estaba allí como el ángel, estaba allí debajo del árbol, dice que allí mismo estaba Gedeón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Recuerdan? Estaba trabajando, estaba trillando en un lagar, en una batea de piedra grande, trillando el trigo, escondido, cuidándolo ¿de quién? De los madianitas, de que no se le robaran la comida de su familia, de que no se le robaran la provisión de su familia, porque sabían que los madianitas vendrían y se llevarían su cosecha. Y estaba trabajando, tratando de guardar y esconder el fruto de su trabajo para tu familia, para su familia. Pero Dios lo ve y le recuerda cómo es que Él lo ve. Ahora, partamos de esto. ¿Cuál es la actitud? ¿En qué forma? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Y cuál es la forma de vivir de Gedeón en ese momento? Es un hombre que es temeroso, está miedoso, está triste,
angustiado, preocupado, porque no ve futuro para su familia. No ve futuro ni para él ni para el pueblo de Israel. Y está temeroso porque tiene que esconder el fruto de su trabajo porque vienen los madianitas a robárselo. Y sin embargo, cuando Dios lo ve, en el versículo 12, dice, Jueces capítulo 6, versículo 12, dice que entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Dígale al compañero que tiene a su lado, dígale. Guerrero valiente o guerrera valiente. Esforzado y valiente. El Señor está contigo. Amén. Así es como Dios te ve. Pero las circunstancias, los problemas, las dificultades, la enfermedad, la situación económica te hacen ver como triste, acongojado, angustiada, preocupada, triste porque no puedes lograr ¿qué? Tus metas, y aparte de eso trabajas y ya no le sacas ni siquiera fruto a tu propio trabajo, ni gusto le sacas. Pero ¿cómo te ve Dios? Guerrera, esforzada y valiente. Yo estoy contigo. Somos guerreros para el Señor. Y somos esforzados y valientes porque Dios ha visto el esfuerzo que has pagado para levantar tus hijos, para levantar tu familia, para conseguir tus bienes. Dios ha visto eso. Pero ¿sabes qué? A Dios no se le ha olvidado lo que tú has hecho por tu familia. Amén. Y aunque veas la situación como con incertidumbre y desesperanza, el Señor está contigo. No te dejará, no te desamparará, no te abandonará. Él es tu escudo, tu fortaleza, tu pronto auxilio, tu socorro. Él es la bandera de tu vida. Amén. Y tienes que creértelo. Y Gedeón tuvo que empezar a entender y a volver en sí para comprender lo que Dios pensaba de él. Así que Dios quiere bendecir la familia. Dios quería bendecir a la familia de Gedeón. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a su iglesia. Pero Él tiene que mostrarte primero cuál es tu condición real. El mundo te dice que eres un pobre, inepto, incapaz, impotente, que no puedes, que no lo puedes lograr, que no tienes la fuerza, que eres pobre, que eres el mejor, el menor de tu tribu. Pero Dios, ¿qué dice? Guerrero, esforzado y valiente. El Señor está contigo. Así que las circunstancias de vida llevaban a un hombre como Gedeón a tener, escuche esto, baja autoestima. Y muchos hermanos de la iglesia hoy en día sufren de baja autoestima. Ves a los que andan con coches de 200 millones, con casas de 3 pisos, ves con esos, con motos de mejor dicho, grandísimas, pero ¿sabes qué? El Señor está contigo. Y tú ves que tienes la chatarrita tuya en la casa, pero ¿sabes? El Señor va contigo en esa chatarrita. Y aquí es donde tienes que empezar a cambiar esa manera. Y Dios le quería mostrar esto a Gedeón para poder bendecir su familia. Pero Él no va a traer una bendición porque sí. Él primero te tiene que hacer volver en sí a ti para que entiendas lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Y Dios le dijo luego a Gedeón, vete, ve, pelea contra los madianitas con tu fuerza. ¿Se acuerdan cómo le dijo Gedeón? Señor, soy el más pobre de acá y soy el menor de las tribus de Manasés. ¿Qué voy a hacer yo por allá? ¿Con qué los voy a salvar? ¿Sabe qué vio Dios en Gedeón? Y él no lo había visto. O sea, Gedeón no lo había visto en él, pero Dios sí lo veía en él. ¿Sabe por qué le llamó guerrero, esforzado y valiente? Porque le vio la fe. Si tuvieras la fe
de un tamaño de un grano de mostaza. Le dirías a ese monte, quítate y se quitará. Dios no necesita ver un bulto de fe en ti. Él necesita ver este pedacito de fe. Este pedacito de fe. Si tienes este pedacito de fe, entonces Dios dice, de ahí me tomo, de ahí me agarro. Eso es lo que necesitamos. Es lo que usted necesita hoy. Es lo que necesitamos en nuestras vidas. Que Dios puede hacer del grano de mostaza, que es la semilla más pequeñita que existe, un árbol que trae aproximadamente de grueso de 1,50 de grueso. Es más, hoy en día existen todavía los árboles de mostaza y de olivo también, donde estuvo Jesús, y todavía están allí. Ahora, cuando Gedeón cambió su manera de pensar y creyó en lo que Dios le decía, entonces fue y ¿qué preparó? A ver, ¿se acuerdan? Rápido. ¿Qué fue lo que él fue a preparar cuando cayó en sí, volvió en sí y reconoció y aceptó de que Dios lo veía como un guerrero esforzado y valiente? Luego de que él había dicho que era el más pobre, que era el menor de todos, el más insignificante. ¿Qué hizo? Trajo una ofrenda a Dios. Y no era de 100,000 ni de 1,000,000 de pesos. No, la ofrenda era un cabrito de macho. ¿Por qué? Porque él reconoció en ese momento, reconoció que él había pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque había dudado de él, porque había caído en la incredulidad. Y entonces fue y le dijo al ángel, espérame aquí, si está Jehová conmigo, espérame aquí y yo voy a preparar un cabrito para traerte. ¿Y qué le dijo el ángel? Listo, vaya, yo te espero. Y entonces él fue y preparó este cabrito, más que el asado, por supuesto, no era porque el ángel tuviera hambre, sino era el sacrificio lo que importaba, porque el derramamiento de sangre es necesario para el perdón de pecados. Y Mateo capítulo 9, versículo 16. Mateo capítulo 9, versículo 16 y 17 dice de la siguiente manera. Dice así: además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y escuche el 17, dijo Jesús, y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. Así que el vino nuevo se guarda ¿en qué? En cueros nuevos para preservar a ambos. ¿Sabe? Dios quiere traer una temporada nueva en tu vida. ¿Cuántos creen eso? Dios quiere traer una nueva temporada. Un vino ¿qué? Nuevo. Un vino nuevo a tu familia. Un vino nuevo. Cambiar todo. Volver a la normalidad. Volver otra vez al primer amor. Volver a lo que Dios dice, lo que es la familia. Pero ¿sabe? Él no va a colocar vino nuevo en odres viejos. Y esa palabra que nos confirmaba una de las hermanas era precisamente cuando Dios me mostró, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque tienes que volver primero en sí. Tienes que volver a tomar el odre que eres tú para que el vino nuevo que Dios va a colocar en ti resista la unción de Dios. Porque Dios quiere bendecir a ti, a tu familia, tu negocio, todo, pero necesitas cambiar el odre viejo. Tienes que volver en sí. ¿Y Gedeón qué hizo? Volvió en sí, porque tenía una autoestima como baja y no se sentía que digno y no sentía que era el indicado
para sacar a su familia o para salvar al país. Y es aquí donde Dios nos está hablando. Así que Dios quiere traer esa nueva temporada en tu vida, un vino nuevo, una bendición para tu familia, pero Él te va a invitar a cambiar, escucha esto, y renovar tus vestimentas sucias, viejas, que están desgastadas por nuevas y santas. Esa es la manera. Dele la gloria a Dios. Aplauda al Señor, a Él. La gloria y la honra si Dios le está hablando a su vida. Así que Dios no va a dar sus bendiciones en beneficio de tu familia si aún tus vestidos están rotos. Porque si las vasijas están rotas, ¿qué va a pasar con el vino? Se derrama. Porque Dios no da sus bendiciones familiares en recipientes rotos. Porque Él no reparte en vano nada. No reparte en vano nada. Dios no se queda con nada. Pero todo lo que lo da, no lo da, como dice la palabra, no le deis a los cerdos las perlas. Y para Dios, cada milagro, cada bendición para tu familia es una perla que Dios ama. Y Él no quiere que esa perla se pierda a causa de esa vestidura antigua que traías. Vaya a Romanos capítulo 12, versículo 1. Padre, te pedimos que sigas tú ministrando la vida de mis hermanos, que traigas paz a los corazones, Padre bendito. Porque mi Rey amado, necesitamos la paz que Dios quería que Gedeón experimentara debajo del árbol. Porque debajo del árbol es Jehová Shalom, Jehová de paz. Y para que tengas y estés preparando el odre para tu vida, necesitas ¿qué? Paz. Ahora, mire lo que dice Romanos 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Esto es directo. Aquí no hay interpretación. ¿Qué es lo que está diciendo? Entrégale tu vida, cuerpo, alma y espíritu a Dios. Dice acá, que sea un sacrificio que vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los ¿qué? Los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La vieja manera de pensar. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder recibir la bendición de Dios que es abundante y sobreabundante y que permanezca? ¿Cómo? Cambiar nuestra forma de pensar. Hasta el día de hoy tienes lo que tienes y vives lo que vives y haces lo que haces por lo que hiciste. Si tú tuvieras dinero, no estarías acá. Así de sencillo. ¿Pero por qué? Porque o estás paseando, disfrutando las bendiciones, o sencillamente estás amargado, triste, aburrido, congojado, lamentándote de tu situación. Ay, qué pesar de mí, qué pesar de mí, y qué pesar de mí. Y entonces te vas donde los amigos, ay, ore por mí, qué pesar de mí, es que tengo una autoestima que Dios no puede bendecirte así. Porque Él te regaló no solamente el don de vida más maravilloso y grande, que se llama Jesucristo, sino que también no solamente derramó su sangre, sino que te selló ¿con quién? Y cuando andas y vives así, le estás diciendo a Dios, yo no creo en el Espíritu Santo.
no reconozco al Espíritu Santo. Porque Él dijo que Él te convencerá ¿de qué? De pecado, de juicio. Pero también trae ¿qué? Gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad, amor. ¿Y eso está dónde? En el Espíritu Santo. ¿Y en dónde está el Espíritu Santo? Diga, en mí. Entonces cuando tú te quejas, cuando tú te dueles, cuando tú dices que pobrecito de mí, entonces, ¿quién es el que está hablando? ¿El Espíritu Santo o el yo tuyo? La vieja naturaleza. La vieja naturaleza. Y entonces le empieza a echar la culpa ¿a quién? Al cónyuge, a los hijos, a los papás, a los amigos, etcétera, etcétera. Y no quiere reconocer tu propia situación. Entonces, antes de recibir la bendición de Dios, tienes que cambiar tu manera de pensar en las cosas espirituales. Y Dios no va a cambiar la vestidura. ¿Qué dice ahí? ¿Quién debe cambiar? ¿Dios le va a cambiar? No. ¿Pero quién tiene que cambiar la manera de pensar? ¿Dios le va a cambiar la manera de pensar? No. ¿Quién es? Mi ser. Soy yo quien tengo que tomar ¿qué? La decisión. Yo soy el que tengo que dar el primer paso y decirle, bueno, Señor, lo he hecho toda mi vida a mi manera. Ahora lo voy a hacer a tu manera a ver qué pasa. Por lo menos eso es fe. Y ahora entonces tienes que caminar con Dios como viendo al invisible contigo. Así andaba Moisés, como viendo al invisible. Y Dios, ¿sabes qué? Escucha eso. Dios no tiene afán. ¿A dónde se va a ir Dios? Siempre estaba ahí, siempre va a estar ahí. ¿Quién es el necesitado? Nosotros, ¿verdad? Entonces, Él no tiene afán. Entonces, tú y yo sí tenemos afán porque el tiempo ¿qué? Se nos acaba. El tiempo se nos acaba y tus oportunidades se están ¿qué? Terminando. Ya te miras al espejo y ya dices, wow. Ya no soy el mismo. Pero le cuento una cosa. Pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Fuerzas nuevas. Se levantarán como las águilas. Caminarán y no ¿qué? ¿Y sabe por qué? Me acordaba yo de quién. De Caleb y Josué. Que a sus 40 años prácticamente. Y Caleb, ¿qué decía a los 80? Porque el Señor me ha dado el mismo vigor, la misma fuerza, la misma destreza que cuando tenía 40 y nunca he envejecido. Esos son los que esperan en el Señor. Amén. Así que no te preocupes por la edad. No te preocupes por la edad. No es cuando tú digas, es cuando el Señor dice, es el tiempo. Toma la decisión. Y te levantaré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Así que nunca pienses que es tarde. Así que María Ladi, ni a los 90 ni a los 100. ¿Ah? Nunca para el Señor es tarde. Solamente le está esperando un corazón contrito y humillado que diga, heme aquí, Señor, yo quiero empezarlo a hacer. Y lo siguiente que hizo Gedeón entonces fue ponerle nombre a aquel lugar. ¿Y sabe cómo lo llamó? Jehová Shalom. El lugar de paz, Jehová de paz. Y ¿sabe una cosa? Gedeón tomó una decisión con su vida. La decisión que él tomó lo hizo por el futuro de su familia y de su pueblo. Decidió creerle. Entonces, ¿cómo es que yo vuelvo en sí? Porque me toca a mí. ¿Cómo yo entonces vuelvo en sí? Cuando decido ¿qué? Creerle a Dios. Usted quiere hoy decidir su vida y decirle, ¿sabe qué, Señor? Le voy a creer. Si usted cree que puede creerle a Dios, ¿Dios qué hace? Te derrite, porque Él dice, ese es el sacrificio vivo, santo y puro que estoy esperando de ti. No quiero otro sacrificio. Muéstrame tu cuerpo. Tráeme tu ofrenda, sacrificio vivo, santo, puro delante de Él, y te mostraré mi voluntad y haré de ti lo que tú ni siquiera te imaginas. Por eso Joel 3:10
dice, diga el débil, fuerte soy. Gedeón, ¿qué? Se creía como el más débil. ¿Y qué hizo entonces? Cambió y dijo, fuerte soy. Dígalo conmigo. Ya no soy débil. Fuerte soy en Cristo Jesús. De Él y para Él vivo. Y de Él vienen las bendiciones. Amén. Ahora, vamos a ver entonces el creerle a Dios en esa segunda parte. El creerle a Dios. Ya Gedeón entendió, cambió su forma de qué, de pensar. Dijo, volviendo en sí, como el hijo pródigo, digo, ya, listo, ya. Porque entendió que Dios estaba con él, creyó que Dios estaba con él. Cuando todo eso está listo, entonces mire lo que pasó. Váyase a Jueces 6:25 y entonces miremos la segunda parte de qué fue lo que pasó y cómo es que Dios bendijo a él y a su casa. Jueces capítulo 6, versículos 25 y 26. Entonces le voy a dar a usted los 5 pasos que Dios hizo o que llevó a cabo Gedeón al creerle a Dios y a su voluntad. El primer paso es lo primero que tienes que hacer para que tu familia, para que tú y tu familia sean bendecidos por parte de Dios. Lo primero es que tienes que derribar los ídolos que hay en ti y en tu familia. Es lo primero que Dios colocó inclusive en Éxodo 20 cuando hizo los mandamientos. No tendrás ¿qué? Ídolos ni dioses ajenos delante de mí. Se llama idolatría y la idolatría Dios la compara con la adivinación. Es lo más tremendo y de eso hablábamos la semana pasada. Entonces lo primero es derribar los ídolos en tu familia. Jueces 6:25. Mire lo que dice. Esa misma noche, el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Y mire lo que dice entonces el versículo 27. Dice que Gedeón llevó a 10 de sus criados y hizo lo que Dios le dijo. ¿Qué hizo entonces Gedeón? Derribó ¿qué? Los ídolos que habían en su familia. Y eran dioses como Baal, que era el dios para ellos cananeos, el dios de la lluvia, de las cosechas, de los truenos, del cielo y de la tierra. Y había otro dios allí. ¿Se acuerdan cuál era el otro dios? Baal ¿qué? ¿Cómo se llama? Jared, ¿no era? Jiret. Berit, Baal Berit, que era el dios de los pactos. Entonces hacía pactos con este dios para que el Baal los bendijera. Y me da la impresión que a veces nosotros tenemos ciertos ídolos así. Y vamos y le decimos, bueno, vamos entonces allí a ofrecerle un sacrificio por allí a un San Cristóbal. Y le escondemos el muñequito y hacemos un pacto. Señor, si tú me bendices, entonces... Y entran las promesas. Hay gente que lo hace en Monserrate, lo hace por ahí en Buga, etcétera, etcétera. Pero son ídolos. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué sucedió acá? Bueno, pues Dios le envía a que corte, a que derribe esos ídolos que habían allí en la casa de su familia. Y sabe, allí entonces Gedeón lo hizo como Dios le dijo, porque esos ídolos, escucha, te mantienen esclavo, te vuelven religioso, te vuelven un fanático. Y por último, ni fanático ni lo otro, ya ni siquiera sigues a Dios. Entonces Dios conoce nuestro corazón y Él sabe qué ídolos tenemos nosotros en nuestras vidas.
Y hoy el Señor te está confrontando con ese ídolo que tienes. Y está diciendo, cuando derribes ese ídolo, cuando lo derribes de tu vida, cuando lo cortes, cambiaré tu nombre. ¿Sabe cómo se llamó Gedeón de ahí en adelante? Porque Dios le cambió el nombre. Le cambió el nombre por Jerobal. Jerobal. ¿Sabe qué es Jerobal? ¿Qué significa? Jerobal significa el que corte, el que corta, el que rompe. Entonces, vemos acá de que leamos 30 al 32. Versículo 30. Dice, saca a tu hijo. Le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Y sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba. Joás era el papá de Gedeón. Y la turba, el pueblo, querían matar ¿a quién? A Gedeón. Porque ¿qué hizo? Destruyó los ídolos. Entonces la gente se rebotó y se vino contra él y saca a tu hijo porque lo queremos matar, dice el versículo 31. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba. ¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un Dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Y punto. ¿Se imagina qué hizo la gente? Bueno, sí, es que Baal se defienda porque es un Dios. ¿Sabe? Frente a esto, muchos de tu familia y de los que te rodean te van a juzgar por no hacer lo que ellos hacen mal. La familia te perseguirá. Tus amigos te señalarán. Tus hermanos de la iglesia te darán la espalda. Eso espero que no pase acá. Porque cuando quieres hacer las cosas y derribar los ídolos en tu vida, los demás no les va a gustar. Entonces tienes que tomar una diferente forma de pensar. Pero sabes, Gedeón no se angustió ni se preocupó por eso. ¿Quién lo estaba defendiendo? Dios. Dios mismo lo estaba defendiendo. Y le da esa sabiduría a su mismo papá que tenía los ídolos. Él mismo. Entonces, vaya allí y empiece a ver que lo primero que vas a hacer cuando derribe los ídolos de tu casa, de tu familia, de tus amigos, todos los que están allí, van a venir a ti y te van a decir, ¿usted qué le pasa? Venga, vuelva otra vez con nosotros, vuelva a lo que estábamos haciendo antes. Y usted va a decir, no, yo no participo más de eso. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. ¡Ah! Tan fanático, tan bobo, tan... ¿Y qué? Tomo la decisión y no lo voy a hacer más. ¿Por qué? Porque quiero agradarle a Dios en todas las cosas. ¿Y qué va a pasar? Mire, Jueces capítulo 34, Jueces 6, 34. La segunda cosa que tienes que hacer es a recibir de Dios su gracia y autoridad ante los demás. La primera era derribar los ídolos. La segunda cosa que llevó a Gedeón a hacer esto es a recibir de Dios su gracia y autoridad sobre los demás. Mire lo que pasó. Versículo 34. Dice acá 34. Entonces el Espíritu del Señor, mire, el Espíritu del Señor visitó a Gedeón de poder. Vistió a Gedeón de poder. ¿De qué lo vistió? Ese paso de fe que él dio le trajo que a Gedeón poder. Un poder que él estaba apenas a punto de conocer. Dice que lo vistió de poder. Y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Y los hombres del clan de Abiezer se le unieron.
También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, para convocar a sus guerreros. Y todos, ¿qué hicieron? Respondieron al llamado de él. Los que antes te juzgaban, y querían hundirte y aplastarte, ahora te escucharán y atenderán tu voz. Porque ¿qué colocó Dios en Gedeón? Poder, autoridad. Entonces tendrás autoridad ¿sobre quién? Sobre tus hijos, sobre tu cónyuge, sobre tu familia, sobre los que te rodean, aún los compañeros de trabajo, todos, porque verán algo diferente en ti. ¿Qué van a ver? El poder de quién? De Dios, o sea, su gracia. Y cuando tú te sientes así que la gente te hace caso, ¿cómo te hace sentir? Más seguro cada vez, más seguro. Y te empiezas a empoderar y a tener empoderamiento. Porque lo que te ha estado robando el diablo es la autoridad en tu familia. ¿Qué es lo que te ha robado? Te ha robado no solamente el dinero, sino la autoridad. Te da miedo tomar pasos, decisiones, porque sientes que te vas a equivocar. Pero si lo haces a la manera de Dios, ¿Dios qué? Te acompaña, porque Dios está contigo. Amén. Ahora, Dios derrama su gracia en ti y te usará como líder en medio de un pueblo agobiado. Dios derramará su gracia en ti y te usará como ¿qué? Como un líder. ¿En dónde? En tu casa, en tu trabajo, en tus amigos, en donde vayas. Será bendición afuera y adentro. Y todo el que te bendiga, Dios lo bendecirá. Y el que te maldiga a ti, Dios lo maldecirá. La tercera es que Gedeón tomó esa decisión y decidió alimentarse del agua viva, porque el agua viva trae fortaleza a tu familia. El agua viva trae fortaleza a tu familia. Miren Jueces capítulo 7, versículo 4, ¿qué fue lo que pasó? Gedeón va a ir a pelear contra los madianitas. Son 30,000. Y él iba con 22,000. ¿Y Dios qué le dijo? Son muchos. Toma solamente los que tomen del agua y laman el agua, la laman. Entonces los que lamen el agua allí, a esos son los que van a pelear contigo. ¿Y cuántos salieron? 300. De ahí sacaron la película 300. Y esos 300 atacaron 30,000 y los vencieron. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿quién peleó por ellos? Dios. Porque la fuerza, la espada, porque ¿quién hace la guerra? Porque la guerra es de quién? De Dios, no tuya. Pero tienes que estar al frente. En 7:4, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial, yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Y cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. El otro grupo pon a todos los que se arrodillen para beber directamente del arroyo. Y solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. ¿De qué estaba entonces lleno Gedeón? Porque eran 300 nomás. Entonces, ¿qué les transmitía Gedeón a esos 300? Empoderamiento, seguridad, confianza. Si son 300 y van a hacerlo con sus fuerzas, ¿qué hacen ellos? Vamos para la casa. Se devolvieron más de 22,000 para la casa. ¿Y sabe por qué lo hizo Dios? Le dijo a Gedeón, ve con esos 300 para que después el pueblo no diga que es que ellos lo vencieron, sino para que reconozcan que yo vi y peleé por ellos. Jesús dijo en una ocasión, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva.
¿Qué significaba entonces el agua, el arroyo? Allí, la palabra de Dios. Dios no solamente te dice que cambies tu manera de pensar, sino que ahora ¿qué? Lee la palabra para que estés ¿qué? Fortalecido. Porque tienes que pasar a ese pueblo a la tierra prometida. Entonces, Josué 1:8, ¿recuerdan lo que dice? Leámoslo completo para que nunca se nos olvide. Devuélvanse un momentico ahí. Josué 1:8. Dice acá, leo la nueva traducción viviente. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Ahí está la respuesta. No solamente es el llamado, no solamente volver en sí, es que aliméntate de mí. Por eso Jesús decía, vengan a mí los que estéis ¿qué? Cargados y cansados, que yo os haré descansar. Vengan a mí, beban del agua pura. ¿Cierto? El que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior portarán ¿qué? ¿Y por qué del interior y no de afuera? ¿Por qué? ¿Qué tenemos adentro? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que la hermana Esperanza le colocaba al Señor hoy en medio de la alabanza y todo esto. ¿Y era qué? Dejen fluir a Dios. Deje fluir a Dios. Él está en ti, pero tienes que ¿qué? Déjalo salir, déjalo fluir, déjalo que sus ríos de agua viva llenen e inuden tu boca. Y entonces verás la gloria de Dios. Tu familia, recuérdalo, tu familia hará lo que te ve hacer, no lo que le mandes hacer. Sé imitador de mí, como yo de Cristo. Si tú no oras, si no lees la palabra, ¿para qué los mandas a ellos a orar y a leer la palabra? Ellos no lo van a hacer. Tu cónyuge no lo va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Somos ese Gedeón. Entonces, Gedeón, ¿qué tenía que hacer? Pararse donde era y dar el ejemplo y mostrarle a sus hijos, a su cónyuge y darse cuenta al pueblo de que, wow, esto es un cambio de pensamiento, esto es una manera diferente de pensar, porque Dios no coloca vino en odres ¿qué? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Dios tiene afán? No. ¿A quién se le está acabando el tiempo? A mí. Somos nosotros entonces los que tomamos la decisión. Ahora, la cuarta paso es de lo que va a pasar es que Jehová peleará por ti contra tus enemigos. Usted empodérese, tenga la fe, tenga la convicción, lea la palabra, cambie su forma de pensar y entonces Dios peleará por ti. Vaya a Jueces 7, versículo 12. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar. Imagínense eso. Imposible de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Escuche lo que va a pasar. Gedeón no era bobo. Él sabía el ejército que estaba ahí al frente y que iba a tener que atacar. ¿Y que tenía cuántos? 300. Y se habían dividido en tres. Él tenía 100, otro por allá tenía 100 y otro por allá tenía 100. Entonces, él estaba allí y estaba de noche. Y entonces él estaba un poquito así. Uy, Señor, ¿cierto? Empoderado, pero con los pies ¿dónde? En la tierra. Señor, y entonces... Y Dios le dijo, Gedeón, arrímate al campamento de los madianitas y escucha a esos dos que están hablando. Y dice que él se arrimó sigilosamente en la noche a escuchar lo que estaban hablando esas dos personas. Miremos allí, versículo 13, 7:13. Dice así. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre.
o sea, un madianita, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y sobre todos sus aliados. Y cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó a ¿qué? A adorar a Dios. Aleluya. No, usted no sintió eso, hermano. ¿Sabe lo que hizo Dios? Le mostró a usted que sus enemigos están siendo ¿qué? Atacados desde su mente, para que cuando vengan a atacarlo a usted, ellos no puedan, porque Jehová, Dios de los ejércitos, peleará por ti y los cambiará a una forma de pensar de ellos para que te tengan ¿qué? Temor, miedo, respeto, para que vean en ti ¿qué? Autoridad, hermano. Y sabe, mire el versículo 20 y 21. El 20. Enseguida los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Miren en qué consistió la pelea. Dios le dijo que cada uno de los 100 que hay allí, los 300 que habían, cada uno se va a llevar una vasija. Y cuando estén los grupos allí y toquen juntos los cuernos, o sea, las trompetas, rompan ¿qué? Las vasijas. Con la mano izquierda sostendrán la antorcha ardiente y en la mano derecha llevarán el cuerno, y todos gritaban: una espada por el Señor, también por Gedeón. Y cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento. Y observaron cómo los madianitas, ¿qué pasó? Corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Amén. ¿Sabe qué fue lo que significaba esto? Dios le dijo: cuando entren allá y vayan a atacar, griten con las trompetas, con los cuernos de carnero, y cojan y quiebrenla contra el piso. Parece ser que los madianitas lo que escucharon fue un estruendo de un ejército tan impresionante que se asustaron y corrieron para todas partes. No había dirección, no había quien los dirigiera, y dice que huyeron despavoridos a todo lugar. Y luego los del otro lado del grupo de Gedeón también quebraron las tazas, y ¡ay! Es para acá. Y los de este lado también quebraron las tazas, y ¡ay! Es para allá. Y salieron desesperados. Así Dios va a hacer con tus enemigos, los que te han robado, los que te han traído escasez, los que te han traído pobreza, enfermedad. Dios los quiere echar fuera de tu vida. Amén. Denle el aplauso al Señor, porque romper los cántaros, hermanos, y tocar las trompetas, escucha, es cuando declaras la palabra de Dios y la proclamas con todas tus fuerzas contra tus enemigos. ¿Sabe qué estamos haciendo mi esposa y yo? Mientras mis hijos no están en casa, nos vamos por todo ese apartamento orando y declarando la palabra por ellos, por la familia, por todos, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo le invito para que usted en su casa tome la posición, tome la cabalgadura, tome toda la armadura de Dios, se pare y empiece a declarar ¿qué? Declare la palabra, declare la palabra, declare la palabra, declare la palabra, porque Dios ya lo hizo. Y si no lo has recogido y si no estás recibiendo, es porque todavía no estás declarando tu palabra. Su palabra en tu vida, su palabra en tu familia, en tus hijos. No te canses de hablar la palabra de Dios. Primero en ti, segundo en tu familia, tercero en tu alrededor y cuarto en la iglesia. La quinta y última es: dale siempre la honra a Dios por tus éxitos. Porque Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir. Pero primero tienes que cambiar la vasija vieja. Tienes que cambiar el estuche viejo. Tienes que cambiar la vieja naturaleza. Porque Él no va a colocar vino nuevo en odres viejos. Y si tienes que venir al alfarero para que rearme la taza, para que arme otra vez esa vasija, ¿sabe? Él es especialista y Él sabe lo que necesitas hacer y cómo lo tienes que hacer. Él te va a enseñar. Siempre
Dale la honra a Dios por el éxito que viene. ¿Sabe? Algo pasó con Gedeón. Él venció la batalla. Él venció a todos sus enemigos. Mató a los 30,000 madianitas que había. No dejaron ni uno vivo. Y unos pueblos que decían que eran amigos de Gedeón, él fue con sus 300 hombres a decirle: denle de comer a mis soldados que están cansados en la batalla. Denle agua para que beban. ¿Y sabe qué hizo ese pueblo? 2 pueblos. ¿Sabe qué le dijeron? ¡Ja! Nosotros no te damos ni agua ni comida. Cuando venzas a los madianitas y vuelvas. ¿Sabe? Muchas veces las personas que te rodean, cuando vean ese cambio en ti, van a decirte que no te creen. Van a esperar a ver cómo les va. Pero cuando tú vayas y venzas, entonces va a venir Gedeón. ¿Y sabe qué hizo? Los mató a todos. Porque no quisieron apoyar y no quisieron ayudar cuando eran del mismo pueblo de ellos. Pero Dios hizo algo especial. Mire lo que pasó. Leamos Jueces capítulo 8, versículo 22. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: gobiérnanos. ¿Quién era Gedeón? El menor de todos, el más bajo, el incapaz, el más pobre, el que no servía para nada. Y venció el ejército que ellos no podían vencer. ¿Y qué está haciendo ahorita el pueblo? ¿Qué le está diciendo? Gobiérnanos, tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes, porque nos ha rescatado de Madián. ¿Quién había peleado por Gedeón? ¿Quién había peleado por los 300? Pero Gedeón respondió: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor es quien los gobernará. Yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. ¿Sabe lo más bonito que yo puedo ver en Gedeón de haber cambiado su forma de pensar? Que cuando vengan los reconocimientos, que cuando vengan las personas a decirte: oiga, usted sí que logró esto, qué maravilloso, ahora esté sobre nosotros, gobiérnanos, es nuestro líder. Entonces recuerda siempre que Dios fue quien venció a tus enemigos, no fuiste tú. Porque cuando Dios te bendice, esa bendición va a alcanzar ¿a quién? A tu familia. Tú tienes una cobertura de protección que ni siquiera la conoces. Pero tú, cuando te metes en el Espíritu, observas que aún Dios manda la mano allá para cuidar a tu hijo que está lejos. Cuida al cónyuge que está viajando y le cubre allá. A veces lo deja que se resbale por ahí para que no se le olvide de quién depende. Pero ahí está. Y cuando Dios te bendice, Él alcanza a tu familia, a tus hijos, y traerás paz, Dios, a ella y en alrededor suyo. Y habrá paz en casa. Y esa paz traerá amor. Y ese amor traerá reconciliación, perdón, todo esto. Así que Dios bendijo a Gedeón y a su familia cuando enfrentó sus propios miedos y fracasos. Ponga mucha atención. Y cuando decidió cambiar su forma de pensar de él mismo. Dios bendijo a la familia cuando, en vez de huir, decidió creer que en su propia tierra la bendición estaba con él. Escuche esto. Gedeón no salió corriendo. No se fue para otro país, a otra ciudad, a otro pueblo, porque estaba escaso y estaba perdiendo y estaba... No, Dios le habló ahí y le dijo, como le dijo a Abraham: donde quieras que vayas, Abraham, mi bendición irá contigo. Lo que tenemos que descubrir primero es que la bendición viene de Jehová y está ¿con quién? Conmigo, diga conmigo. Donde tú quieras que vayas y decides, Dios irá contigo. Pero Él quiere primero que todo que lo primero que quería Gedeón en su corazón, ¿por qué trillaba? ¿Por qué se esforzaba? ¿Por qué escondía? ¿Por quién? ¿Por quién? Por sus hijos, por su familia, por su descendencia. Dios conoce el amor que tienes por tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a las familias. Y Dios está dispuesto a hacer lo que sea por tu familia.
Y si tanto así, tanto fue que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que tu familia se pierda. Él no quiere que tus hijos se pierdan. Pero antes de bendecir tu familia, necesita que te coloques en la posición y el cargo que Él te colocó como papá, como esposo, como marido, porque Dios ama a sus hijos y está dispuesto a hacer lo que sea para que ellos puedan verte. Cuando tomó la determinación Gedeón de escuchar a la voz de Dios y creer que él, Gedeón, era el que Dios decía que era. Hermano, ya no somos unos pobrecitos. Nos llaman embajadores de Cristo, hijos del Altísimo, representantes del reino de Dios, pastores en nuestras casas. Somos hijos de Dios y nadie le va a quitar ese título, ni en esta vida, ni en la venidera. Denle un aplauso al Señor por eso. Le costó la sangre de su hijo. Y cuando Gedeón entendió que lo que más le importa a Dios, escucha esto, lo que más le interesa a Dios de tu vida es poder entregarle el legado a tus hijos. Mire, no valen la pena los bienes, las cosas materiales. Puede usted ganarse lo que sea, hasta la lotería. Pero si tus hijos no llevan el legado que tú le entregaste, en vano hiciste tu trabajo. Eres una cisterna rota. Así que si a Jesucristo le costó la vida, ¿cómo tú no vas a ayunar, a orar, a buscar, a meterte con Dios por tus hijos y por los hijos de sus hijos? Piénsalo. Así que termino diciendo lo que Jesús dijo en Juan 14:21. Yo espero que usted haya podido captar lo que el Señor le está hablando hoy. Porque yo sé que esta es una palabra que Dios nos dio para la iglesia, para sus hijos. San Juan 14, versículo 21. Jesús hablando sobre el Espíritu Santo, dice acá: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Son los que qué? Me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre, ¿qué pasa? Los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Y Jesús le contestó: todos los que me aman harán lo que yo, diga conmigo, todos los que me aman harán lo que yo les digo. Versículo 23. Todos los que me aman harán lo que yo les diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir cada uno con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene ¿de quién? Del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, ¿a quién es ese? Como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Amén. Ese es el Espíritu Santo que está ahora en nosotros. Si lo amas. Entonces, si lo amamos, obedecemos. Pero si no lo amamos, ¿qué? No obedecemos. ¿Usted obedece o no obedece? Entonces dice, es que el yo todavía dice que es capaz. El yo tuyo se va a morir. Y el que va a fluir es el nuevo ser. El que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y por último, hermanos,
les dejo la bendición de parte de Dios para su familia. Quiero que la escriba o la subraye en Deuteronomio capítulo 28. Porque entendiendo ya esto, entonces podemos orar. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todos los demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Amén. ¿Listos? Tus ciudades y tus campos serán ¿qué? Benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas será ¿qué? Bendito en el nombre del Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor por esas bendiciones. Pero no, el Señor no se queda con eso. Mire lo que sigue diciendo. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. Amén. ¿Y quiere más? El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá como con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvia en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Y escucha, tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de sus mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Amén. Denle un aplauso al Señor. El que quiera recibir esa bendición, la recibe. Así de sencillo. Así que si oyeres atentamente la voz de Dios para ponerla por obra, bendecirá Dios tu familia y tu trabajo, porque Dios promete derrotar aún a tus enemigos que acampen contra ti, y serás temido por todos los demás por la autoridad y fidelidad que pone Dios en ti. Por favor, por un momento, cierre sus ojos allí donde está usted y ore al Señor.